Bienvenidos todos mis compañeros, amigos jesuitas y sus esposas. Bienvenidos sus familias, nuestros amigos invitados. Bienvenido Juan Sebastián a esta reunión y gracias por estar con nosotros esta tarde. Primero tendremos, la agenda de hoy va a ser primero la presentación de Juan Sebastián, más o menos unos 45 minutos, y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les sugiero que manden sus preguntas por chat para poder, inclusive que Juan Sebastián las pueda ir mirando al final. Y los últimos minutos, y esa parte de sesión de preguntas y respuestas tendrá unos 45 minutos también. Los últimos minutos antes de las 5 les compartiré nuestra agenda para los próximos meses y haremos una pequeña votación, un poll por otros temas para las próximas sesiones. Ya les envié con la invitación información de quién es Juan Sebastián y su empresa, pero hay algo más que quisiera contarles. Juan Sebastián es el hijo de uno de mis mejores amigos de la vida, Álvaro Murcia, por muchos años Gonzaga y uno de los confidentes de nuestro padre común, Hernán Umaña. Álvaro falleció en agosto de 2021 y lo extrañamos mucho. Y extraño además yo personalmente las noches de billar que siempre tuve en Bogotá durante muchos años, en los billares Palermo. Cuando yo iba a Bogotá siempre jugábamos billar con Álvaro. Pero eso es una parte. Por Álvaro tuve el privilegio de conocer como consultor la empresa de Juan Sebastián y su talento, y créanme que pocas veces había visto yo en mi vida profesional tanto talento joven y diverso y tan absolutamente comprometido con el éxito de la empresa. Eso habla de los líderes. Conversando hace poco con Juan Sebastián, surgió la oportunidad de que nos conversara y compartiera sus conocimientos y experiencias con el tema de la inteligencia artificial y el metaverso. Dos temas en los cuales somos espectadores sorprendidos por los recientes lanzamientos de aplicaciones de las compañías tecnológicas, y todo el mundo dice que son la revolución del mundo que nos afectará a todos. Sé que tenemos poco tiempo y probablemente tengamos más expositores sobre este tema en el futuro, pero me da muchísimo gusto presentarles a alguien que he visto crecer no solo como persona, hijo de mi gran amigo, sino como un tremendo profesional. Adelante, Juan Sebastián, te escuchamos. Bueno, Darío, gracias por esa espectacular introducción. Lo chévere de esta presentación es que quiero que sea muy conversada. Si quieren interrumpir en la mitad, bienvenidos, sobre todo porque como vamos a tocar temas de tecnología que a veces para mí se vuelven sencillos en el día a día, no lo son para todos. Entonces, arriesguense igual a interrumpirme mientras voy conversando y así va a ser más fluido todo. Pero bueno, les voy a compartir pantalla. Avísenme cuando estén viendo, por favor. Esperen un segundo que... Esperen que tengo que reiniciar Zoom un segundo para que me comparta pantalla. Me demoro 3 segundos entrando y saliendo. Dale. Mientras Juan Sebastián se reconecta, para los que llegaron tarde, acabamos de presentar a Juan Sebastián. Como todo genio de la tecnología, siempre tiene sus problemas a última hora. De manera que estoy viendo caras nuevas. Hay uno que dice iPhone, pero no sabemos quién es. Olga Lucía también es del Club Javier, Darío. Qué bueno. Bienvenida. Gracias, Bernardo. Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos. Tenemos 32 personas en este momento y ya está entrando Juan Sebastián de nuevo. ¿Listo, Juan Sebastián? Ya estoy por acá, ya puedo compartir. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no, Juan Sebastián? No, lo que pasa es que no suelo usar mucho Zoom, la verdad. Okay. Entonces, generalmente me genera molestias en el computador, pero ya estamos. Listo. Todavía no vemos solo una imagen. Ya miro a ver qué pasa. No se ve pantalla ya porque ya me sale que ya estamos. Se ve, pero se ve una y las laterales también se ven.
Ah, ok, pero ya... Eso. Ahora sí, ya ahora sí. la presentación, listo. Adelante. Bueno, perfecto. Entonces les cuento un poquito. Vamos a hablar hoy de metaverso, inteligencia artificial, retos y oportunidades, sobre todo que son temas que seguramente han estado oyendo en el día a día, en las noticias, etcétera. Básicamente están llamando esto la cuarta revolución industrial. Y lo interesante del tema es que no es tan complicado como pareciera. Eso es lo chévere. Y cuando Darío me recomendó esta charla, dije, bueno, traigámosle un lenguaje común para todos, porque a veces la prensa y la academia suele ser un poco complicada y no tiene nada que ver. La idea es que salgan acá dominando el tema y lo puedan conversar después. ¿Qué es chévere de esto? Que entiendan cómo funciona, que entiendan los retos, que entiendan las oportunidades. Como decía Darío, mi compañía se llama Interactive Media. Somos una agencia de publicidad que en un mesecito cumplimos 12 años en el mercado. Tengo un equipo de casi 90 personas. Y todas estas charlas además están en un contexto de un servicio que ofrece la agencia que se llama IM Academy. Y básicamente le enseñamos a nuestros clientes todos los temas de tendencias digitales, de innovación, de trends, etcétera, para que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, bueno, siendo ese el contexto, arrancamos. Vamos a hablar primero de metaverso y luego hablamos de inteligencia artificial. Lo más importante de metaverso que tienen que tener en cuenta es que el metaverso no es un lugar, que es lo primero que suele pensar todas las personas en el contexto actual del metaverso, porque la prensa nos hace ver como si fuera un sitio, o sea, como si fuera un lugar específico donde todas las personas llegan, no, yo me fui al metaverso, este soy yo en el metaverso. Eso no tiene sentido. para que vayan entendiendo un poco, el metaverso no es un lugar. El metaverso pueden ser cientos de lugares. ¿Cuál es la descripción de metaverso? Ya conversamos. Yo voy a leerlo acá de manera directa. Los metaversos son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio en el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin sus limitaciones. Popularmente que se cree que se accede solo a través de un dispositivo de realidad virtual. Y ahorita hablamos de eso. ¿Qué es el metaverso? Es un juego de video al que acceden muchas personas a interactuar. Es Facebook, es Instagram, es cualquier plataforma social simplemente llevado a un entorno digital. Eso es el metaverso, un videojuego, o sea, la forma más fácil en la que se puede entender esto es que todos los videojuegos, que esto sí estoy seguro que todos ustedes los han visto, ahora pueden ser colaborativos y esos espacios virtuales donde uno tiene un muñequito y va y camina por todos lados, eso termina siendo un metaverso. Entonces, ¿por qué está de moda hablar de esto? Porque hay varios metaversos que se han vuelto populares porque son espacios digitales donde las personas empiezan a interactuar. Adelante, Humberto. Gracias. Es que quería preguntarte, perdona mi ignorancia, ¿no? Pero cuando dices y interactúan social y económicamente como avatares, yo no sé cómo actúa un avatar. ¿Me Ok, podrías listo. explicar eso? Un avatar simplemente es tu muñequito, o sea, el muñequito o un dibujito tuyo. Haz de cuenta un emoticón. Cada vez que tú entras a un entorno digital, tú creas un avatar. Un avatar es un dibujo tuyo o un muñequito que tú te inventas, una caricatura si quieres ponerlo de esa forma, y con esa caricatura es que entras al mundo. Entonces, en los celulares Apple, por ejemplo, tú encuentras los famosos stickers y demás, tú personalizas un sticker o personalizas un emoji y eso es un avatar. Entonces, un avatar simplemente es una representación gráfica de ti en un entorno virtual. ¿Listo? Simplemente Gracias. es lo que es un avatar. Cuando tú entras, vas a encontrarte, ejemplo, en un metaverso específico, tu avatar con mi avatar. ¿Cómo funciona esto además? Hay diferentes metaversos, que ahí es donde la prensa a veces confunde, que habla todo del metaverso. Y acá yo les traigo algunos nombres. Entonces, después los pueden buscar cuando les comparta la presentación. Pero existen metaversos como Decentraland, The Sandbox, Zombie Space, Meta Horizons. Y ya hablamos específicamente de Meta Horizons. Dame un segundo acá, qué pena. Meta Horizons, Second Life, Minecraft.
cada uno tiene unas características específicas. ¿Y por qué se habla que se intercambia o se accede de manera o a intercambio económico? Porque aquí en los mismos metaversos yo puedo transar con dinero. Dario me había contado que ya habían hablado algo de NFTs, que ya habían conversado sobre criptomonedas. Pues en los metaversos, dependiendo, por ejemplo, en Decentraland es un mundo al que yo accedo, tengo mi muñequito, voy caminando por ahí y yo puedo comprar, por ejemplo, casas. Y dentro de la casa, si compré mi casa, puedo comprar una cama para decorar, una mesita, etc. La gente es obsesionada comprando cosas e intercambiando cosas en los diferentes metaversos que existen, que es lo que siempre les he dicho. No es uno, son muchos. Piensen que cada uno es un juego de video distinto, con la característica de que muchas personas acceden a intercambiar vida social, comentarios, aprendizajes, etc. Meta Horizons es de Facebook. Acuérdense que Meta es el nombre de bolsa de todo el grupo de Mark Zuckerberg, que es Facebook, que es Instagram, que es WhatsApp. Y Mark Zuckerberg le ha hecho una apuesta muy grande al metaverso. Y de ahí es de hecho de donde viene toda esta prensa que ustedes ven todos los días rondando y hablando por ahí del tema del metaverso. Entonces, Meta es como el principal, entre comillas, podemos decir, porque Mark Zuckerberg y todo el equipo de Facebook y de Meta le han invertido muchísimo. ¿Qué es Meta Horizons? Básicamente un metaverso creado por Facebook para que las personas entren e interactúen. No es más que eso. Entonces también entender y tener claridad absoluta de que un metaverso es un videojuego en el que acceden muchas personas a intercambiar cosas. Intercambiar desde contenido, yo decoro mi apartamento, decoro mi casa o lo que sea. Y son muchísimos los metaversos diferentes. O sea, acá, por ejemplo, les estoy mostrando Interactive Media en un metaverso que se llama Gather Town. Entonces, cuando acá trabajamos de manera remota, tenemos que es nuestra oficina, esto es Interactive Media en Gather Town. Entonces, la frase correcta es, este es Interactive Media en el metaverso Gather Town, que se llama la aplicación. Entonces, acá están todas las personas de la compañía, acá hay puestos de trabajo individuales, etcétera, hay salas de juntas, y esto tiene una particularidad muy bacana, y es que yo empiezo a caminar, y si yo necesito por ejemplo, acá yo soy Tatán, y yo necesito a Marco, pues yo me voy caminando y lo busco. En el momento en que lo encuentro, automáticamente mi cámara y mi video se activan, y le puedo hablar tal cual como si me parara ahorita a mi oficina, fuera a buscar y le hablo. Eso es un metaverso. ¿Para qué sirve? Para trabajo, para que las compañías de manera colaborativa puedan hablar más fácil que yo tener que mandarle un WhatsApp. Oye, Marco, ¿será que te puedes conectar que tengo una idea? Nada, yo voy en el metaverso chiquito de la oficina, lo busco y le hablo. Y es como si estuviera ahí. Entonces, es un ejemplo claro de cómo funciona. Este es un metaverso para trabajar, Gather Town. Entonces, es bien interesante. Entonces, la gente se pone en espacios individuales o empiezan a hacer reuniones. Entonces, por ejemplo, esta es la foto de una reunión en una cocina, donde pues uno compra, acá en este caso teníamos 4 pollos asados puestos en la mesa, y están todas las personas. Los que acceden a esa sala están oyendo y están viendo a los otros porque la cámara se activa de manera automática. Entonces, básicamente, todos hicieron un llamado, hicieron una cita y todos se metieron en la misma sala. Acá aparte, por ejemplo, estaba yo en una sala de juntas solo esperando que llegara alguien y entonces uno tiene conversaciones privadas. Eso es una representación súper sencilla de lo que es un metaverso y de lo que puede aportarle a las compañías, a las empresas. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que les decía, ¿no? No es un lugar. O sea, la prensa suele ser muy chambona en cómo hablan del metaverso como si fuera un sitio, ¿no? Hay múltiples metaversos. Al final, lo único importante son espacios o entornos virtuales donde yo entro a interactuar con otras personas. Esa es la única característica. Adelante, Darío. Siguiendo esto, es decir, tú cogiste tu empresa y la metiste a este metaverso de Facebook y está tal cual como está tu empresa, o esto es una cosa creada artificial. No, la creamos nosotros de manera artificial, la diseñamos. De hecho, por acá hay un segundo piso que estaban construyendo que tenía una pista de carros. Ajá. Pero esta no es de Meta, esta no es de Facebook, esta es una que se llama Gather Town. Okay. El nombre de este metaverso es Gather Town. Okay. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Zoom es un metaverso?
No, porque en Zoom no es un entorno virtual en el que tú empieces a interactuar con las personas. Tú estás interactuando a través de una videollamada, pero acá no hay activos digitales de ningún tipo. Acá no hay un avatar, que es lo que hablábamos ahorita, que es absolutamente importante. Yeah. Por ejemplo, todos estos muñequitos son avatares. Zoom solamente funciona si alguien crea una llamada y todo el mundo se une a la llamada. Los metaversos funcionan por sí mismos una vez están creados. Entonces no es como que alguien tiene que abrir una llamada o bajarla. ¿Qué sí podría asemejarse más a Zoom? Zoom es más al estilo de una red social para videollamadas, porque finalmente pues sí hay un intercambio social o cultural o económico, como lo quieras hablar, pero no entra dentro de un entorno virtual, porque realmente no hay activos digitales, no hay muñequitos, no hay gráficas, no hay salas de juntas. En los otros metaversos hay juegos, tú puedes empezar a pasar mundos en colaboración con otras personas, etcétera. Entonces es fundamental el entorno virtual para que sea un metaverso. Y ese entorno virtual pues puede ser como este que les estoy mostrando, que es en 2 dimensiones, pero hay otros más sofisticados que son en 3 dimensiones. Entonces esa parte es también súper importante tenerla en cuenta. Olguita, Y un avatar, ¿cómo? Olguita quiere hacer una pregunta. Olguita, libera tu micrófono. Juan Sebastián, ¿cómo estás? Muy Ya bien. te hago una pregunta. Y me perdonas la ignorancia. Siempre que hablan de metaverso, te hablan de una cámara que se ponen en la frente. ¿Eso es para un juego? ¿O yo puedo tener el metaverso como lo estoy viendo en lo que tú nos estás diciendo? ¿Puedo Listo, esa es usar el espectacular metaverso? pregunta. Listo. Ya voy para allá. La pregunta está perfecta y de hecho te la voy a resolver con lo que viene. Listo. ¿Qué es lo que pasa? La gente confunde muchísimo el tema de realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, todas las personas creen que para acceder al metaverso se necesita una de estas gafas, que es lo que tú me estabas conversando en este momento, que termina siendo un juego. Entonces, la realidad es que estos son entornos digitales al que yo entro por el computador. Yo no necesito unas gafas para poder entrar a este metaverso que se llama Gather Town. Hay otros metaversos a los que tú sí puedes entrar con unas gafas de realidad virtual. Como por ejemplo Meta Horizons, que era el que yo hablaba ahorita acá al inicio. Meta, tú puedes acceder con las gafitas. Entonces te pones las gafitas y empiezas a interactuar. Ya vamos a hablar de lo que es realidad virtual también para entender un poquito de eso. Pero entonces el tema súper válido. A metaverso se puede acceder con dispositivos de realidad virtual o se puede acceder con un computador común y corriente, o puedes acceder con tu PlayStation, o puedes acceder con tu Xbox. Al final del ejercicio, tú puedes entrar como tú quieras, con gafas, con juegos, etcétera. Ya depende de ti. O depende de cada, pues, más que depende de ti, depende del metaverso al que vas a ingresar. En este caso, este metaverso que es de trabajo, se accede únicamente desde el computador. En el caso de Meta, se accede con el dispositivo de realidad virtual. ¿Listo? Los dispositivos de realidad virtual, precisamente que yo voy a conversar, hay 2 tipos de realidades también que se hablan hoy en día y que quiero que aprendan. La realidad virtual y la realidad aumentada. Entonces, la realidad virtual, efectivamente, son las gafas que uno se pone, tienen unos mandos, ya les voy a mostrar un videito que explica cómo funcionan estas gafas. Generalmente son para juegos. Entonces, lo que tú dices ahorita sí es un juego. O sea, estas gafas las venden principalmente para propósitos de juego. Entonces ya les voy a mostrar un entorno digital cómo funciona. Y yo tengo 2 tipos de realidades. Tengo realidad virtual, con las gafitas y con esto, y tengo la realidad aumentada. La realidad virtual es esta. Entonces, a la izquierda, lo que está viendo la persona, y a la derecha, lo que le está viendo a través de las gafas. Entonces, es un juego de un gladiador. Un segundo. Es un juego de un gladiador. Entonces, a mano derecha, todo lo que le está viendo en las gafas. Y uno va caminando y las gafas detectan el movimiento y ven por dónde te mueves y demás. Entonces, ahí empiezan a jugar, empiezan a interactuar, etc. Eso es realidad virtual. Cuando yo juego 100% dentro de un entorno virtual, con un dispositivo que se llama un VR headset o unas gafas de realidad virtual y unos mandos. Entonces acá las personas pueden jugar y demás. Eso es realidad virtual. Esto podría ser fácilmente un metaverso también. Si en ese juego pueden entrar otras personas y pueden colaborar, fácilmente ese sería un metaverso en el que tú estás viendo
a los otros muñequitos, se llaman avatar cuando son representaciones de las personas, y empiezas a interactuar con ellos. Entonces, eso es realidad virtual. O sea, eso es realidad virtual absoluta y ahí estás en un entorno 100% virtual. Puede ser un juego o puede ser un metaverso. Si es un juego, se ve como lo están viendo en este momento. Si es un metaverso, pues van a haber otras personas entrando con las que tú entras e interactúas. ¿Listo? No, es una locura. Y el otro tipo de realidad, que también se habla muchísimo, es la realidad aumentada. Entonces acá yo les grabé un videito ayer. La realidad aumentada es cuando yo mezclo la cámara del celular con un efecto específico. Y seguramente ustedes han visto con sus familias y demás que hay efectos en Instagram que la gente se pone. Acá yo tengo unas gafas sobrepuestas en mi cabeza. Tengo una lata de Coca-Cola que al mover la mano se está moviendo. Eso es realidad aumentada. Yo estoy jugando con la cámara de mi celular y con una aplicación que hace, en este caso, que me salgan unas gafitas encima de la cara, que me salga una lata de Coca-Cola en la mano y listos. Eso es realidad aumentada. Entonces, muchos seguramente han visto en Instagram que toda la gente utiliza el filtro del perrito y de las orejas y las cosas. Todo eso es realidad aumentada. Adelante, Reinaldo. Libera tu micrófono. Sí. Es lo mismo realidad virtual lo que nos has mostrado y la otra que se pone uno las gafas esa y comienza a ver un panorama cualquiera extraordinariamente realista, como caminando por un espejo y viendo la profundidad de un abismo o navegando en el agua, pero lo que se ve es real. Eso sería realidad virtual. Parece tomado de una grabación y tú estás metido dentro de la grabación con las gafas. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Al final del ejercicio, la única diferencia en ese entorno digital, Reinaldo, es que no vas a tener, como en este caso, imágenes en 3D, sino imágenes reales. Entonces, de hecho, por ejemplo, National Geographic tiene en YouTube un montón de contenido en realidad virtual. Entonces uno entra y van y graban con unas cámaras especiales para poder grabar el entorno completo. Entras a YouTube VR, que además YouTube tiene un canal de realidad virtual para cuando uno tiene las gafitas. Cuando uno compra estas gafas, uno puede con estas gafas entrar a YouTube y en YouTube hay un montón de contenido en realidad virtual, como ese que tú dices. Entonces uno está en la mitad del Gran Cañón, en una canoa, y tú puedes girar, miras para arriba, miras para abajo, y estás en el entorno completamente real, visualizándolo a través de un dispositivo de realidad virtual. Entonces es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el ejemplo que les mostré es un juego de video en 3D. En el ejemplo que tú dices es un contenido filmado de manera 360 para que en un dispositivo de realidad virtual lo puedas consumir y lo puedas experimentar como si estuvieras ahí. Gracias. ¿Listo? Bueno, y acá un tema también importante y es las marcas deben estar en el metaverso, y esto lo traigo más como desde el punto de vista de Interactive Media, porque hay muchos clientes de nosotros que llegan y dicen, bueno, yo quiero estar en el metaverso, pero ¿para qué quiere estar en el metaverso? Entonces, nuevamente, el boom de lo que se habla en prensa y se habla de manera responsable, al 99% de las marcas les digo, ¿y usted para qué quiere estar en el metaverso? Primero, ¿en qué metaverso quiere estar? Y segundo, ¿con qué propósito? Entonces, si yo soy una marca, no sé, por ejemplo, que lo hemos hecho con Hyundai, que es cliente de esta agencia, o con Jeep, listo. Nosotros hemos entrado, por ejemplo, a Decentraland, y en Decentraland ponemos carros Jeep por ahí en el mundo para que la gente cuando vaya caminando los vea, listo. Pero eso al final del ejercicio es una acción de marca, igual como cualquier otra. Es más el boom de las marcas de, uy, es que yo necesito estar en el metaverso. No, señor. Al final el metaverso es un espacio físico donde usted puede hacer o interactuar con las demás personas, pare de contar. Entonces son de esos temas que muchas veces la prensa glorifica y lo explica mal, y la realidad del asunto es que simplemente son espacios virtuales en los que yo accedo ya sea para trabajar, como les mostraba mi oficina virtual, o espacios que yo disfruto para jugar. Esa es como la realidad de lo que es la realidad virtual y los metaversos. Maravilla. Y las marcas empiezan a entrar. Buenísimo.
Bueno, hablemos ahora de inteligencia artificial y de los retos que tenemos desde las empresas con todo este tema de lo que se viene. Entonces, lo primero que hay que entender, y acá pongo, esta es una caricatura de un canal de marketing que me gusta mucho, que se ríe de las tendencias de mercadeo generalmente. Entonces está una persona haciendo un post donde básicamente está diciendo: la inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que creamos contenido único para nuestras audiencias. Y todas las respuestas terminan siendo iguales. Gran punto. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que creamos contenido único. Gran punto. La inteligencia artificial ha sido la forma en la que creamos contenido único. Y así está pasando también con la inteligencia artificial. Y es, oiga, ¿realmente estamos generando contenido único? Y hablemos de tipos de inteligencias artificiales, porque la realidad es que hay muchas. Hay un tema que es muy importante también, porque nuevamente la prensa es súper irresponsable en cómo se habla de esto, y es, ¿qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial depende de un único factor, y es un factor que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina. Entonces, para determinar que una plataforma o una herramienta usa la inteligencia artificial se basa en el aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué es aprendizaje? Hay herramientas que ya ahorita les voy a mostrar que aprenden cómo son las figuras humanas y cómo son las figuras animales para crear una nueva figura animal o una nueva figura humana. Listo, eso es inteligencia artificial porque aprende la inteligencia artificial cómo funciona el mundo para luego proyectar una imagen o un texto completamente nuevo. Darío me contó que ya les había hablado un poco de ChatGPT y les había mandado algunos ejemplos que él había escrito con ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial de texto, porque básicamente lo que hace es analizar toda la información que existe y uno le dice: ChatGPT, por favor, dame una receta para hacer pancakes. El de todo lo que ha recogido en internet aprendió qué es un pancake y me va a dar una receta de cómo hacer pancakes según su interpretación de toda la información que recopiló. Entonces, es lo primero que hay que entender. Cuando hablan de inteligencia artificial, realmente el concepto madre que está detrás de eso es Machine Learning, que es máquinas aprendiendo. Porque el resultado de la inteligencia artificial siempre va a ser con base en los aprendizajes que hubo. Entonces, según eso, yo tengo varios tipos de inteligencias artificiales. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. Tengo inteligencias artificiales de texto-imagen. Básicamente, sitios donde yo digo: quiero crear un unicornio con los ojos amarillos y rojos. Y termina siendo un texto específico, que ya les voy a mostrar, de hecho, un ejemplo acá en tiempo real. Entonces, esto es una inteligencia artificial de texto a imagen. Todas estas herramientas además son gratuitas, entonces cuando quieran entrar, igual en la presentación se las dejo para que la puedan mirar. Entonces hagamos un ejemplo acá rápido. Vamos a poner un grupo de personas en un auditorio oyendo una charla de realidad virtual. El auditorio está repleto. La imagen se ve desde atrás, donde en la tarima hay un expositor y detrás de él una pantalla gigante. Vamos a ver qué genera. Es lo primero que me ocurrió acá, pero pues uno puede empezar a jugar con esto. Por ejemplo, ¿Lo estás proyectando, Juan Sebastián? ¿sí nos está viendo? No. Ah, carambas. Espérate, vuelvo a compartir. Listo, ya acá estoy. Ah, lástima que no vieron el proceso de creación. Ahora se están viendo, ¿cierto? Sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces vean el texto que puse. Básicamente un grupo de personas en el auditorio yendo a una charla de realidad virtual. Entonces la herramienta nos bota estas imágenes. Son imágenes que no existían.
salieron por la descripción de texto que yo acabo de poner. Por acá yo puedo poner lo que quiera. Yo quiero poner, por ejemplo, un señor joven al lado de una playa tomándose un margarita de color azul. Y esto además vamos a decir que estilo Salvador Dalí. Y generar la imagen. Y esto no es que esté yendo a Google a traer imágenes, está creando una imagen desde ceros. Dalí, que se llama la herramienta, ya sabe y se ha entrenado y ha aprendido qué es un señor joven, qué es una playa, qué es un margarita, qué es el color azul, qué es el estilo de Salvador Dalí. Trae todo ese conocimiento y crea una interpretación única y nueva. O sea, esas imágenes que les estaba mostrando ahorita no existían antes, la herramienta las está creando desde ceros con base al aprendizaje que tiene detrás. Adelante, Reinaldo. Juan, esto que acabas de presentar aparece en inglés. ¿Tú has escrito en inglés o en español y la máquina ha traducido eso y entonces ha buscado las imágenes en inglés? Entiende los dos idiomas, entiende español y entiende inglés. Ahora, y simultáneamente. Sí, tú le puedes escribir en cualquiera de los dos idiomas y él entiende. ¿Qué es importante de lo que dijiste? Él no está yendo a buscar imágenes. No está yendo a buscar imágenes. Él ya tiene una base de datos donde entiende qué son las palabras. Entiende que es un señor, entiende que es joven, entiende cada término para proyectar una visión específica. Entonces ya está terminando de cargar, ya miramos a ver qué nos arroja de resultado. Entonces va, consulta su base de datos, aprende además cada día sobre las diferentes imágenes que va sacando. Entonces acá, por ejemplo, mientras nos genera la imagen, nos va mostrando otros ejemplos. Acá, por ejemplo, las personas escribieron un tazón de sopa que también es un portal a otra dimensión. Un robot hecho de vidrios de esas de iglesia de vitrinismo. Acá, un carro deportivo en estilo Synthwave, que es un estilo de diseño específico. Entonces, esto, él entiende qué es. Por ejemplo, acá, una pintura expresionista de un jugador de básquet saltando para hacer cesta. Entonces, se dan cuenta, son infinitos los estilos. Una foto de un osito en una tabla, en una patineta en Times Square. Esos son todos los inputs de información que se le dan a la herramienta empieza a generar esas imágenes. Juan Sebastián, ¿le puedes decir que cree un grupo de ex-jesuitas que se reúnen todos los jueves para hablar por Zoom? Vamos a ver qué nos sale. Yo no sé por qué se me trabaja. Pero pongámosla. Sale Darío diciendo misa. ¿Jesuitas jóvenes o viejitos ya? De viejitos. Maduros, no más. A ver, vamos generándola acá aparte. Esperen que No sea serio. está creando esto acá. Sí. Está como lenta. Uno podría decir, Sí, sigue. Uno podría decir. Qué pena, fue que no encontré la manito para levantarle. Uno podría decir que lo que hace esta plataforma o este programa, yo no sé cuál sea la palabra que se use allí, que lo que hace es Está perfecto. dibuja un texto. Él lo que hace es que dibuja un texto. Es decir, las palabras las lleva a una grafía, pues a un dibujo, Exacto. Así es. a un garabato, pues por decirlo de alguna manera. Entonces es como un dibujador de textos. Literal. Que parte de toda la información que tiene y simplemente no tiene que recurrir a nada, sino que él la crea a partir de de la información que tiene. Exactamente. Ya. La herramienta aprende, o aprendió, mejor dicho, cuando la crearon, todas las palabras. Entonces, acá, yo no sé por qué se me está trabando en este momento, igual ya hacemos los experimentos a ver. Pero, por ejemplo, acá son muchas cosas que hemos hecho acá. Entonces, vean, hasta este tipo de nivel de detalle puede llegar. Entonces, acá le escribió en inglés
una imagen muy definida de un león con una máscara veneciana, científico muy detallado, pintura digital, y vean las locuras que alcanza a generar esta inteligencia. Y esto lo utilizamos hoy en día además para campañas publicitarias. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, para que los equipos creativos además puedan ilustrar de una manera fácil sus ideas antes de llevarlas a la realidad. Entonces, es una locura el alcance. Lo que no sé es por qué no nos está respondiendo ahorita, pero vamos a ponerle otra cosa. Un grupo de adultos... viejitos, eso. No, somos un grupo complicado, ¿no crees que una artificial así nos vas a representar nomás? Hablando por Zoom sobre temáticas de la vida y la actualidad. A ver cómo nos interpreta esto la herramienta. Ahí salió el icono Reinaldo. Ah, no, orejón así no. Vean cómo lo interpretó. Nos fregó. Pero podríamos poner un grupo de adultos muy elegantes hablando de temas serios en una biblioteca llena de libros, hablando de temas serios. ¿Esa aplicación cómo se llama? Esto se llama DALL-E. Ya. Igual ahorita les comparto en la presentación, ahí las pueden ver. Sí. Está llenando. Entonces vean acá, rojo. Pero estos también hace textos, ¿no es cierto, Juan Sebastián? ¿Cómo? Textos es con ChatGPT, que se la tengo acá. Que ya la miramos también en detalle. Ahí puedes escribir un artículo para el blog, por ejemplo. Claro, total, ya vamos a mirar eso. Pero bueno, entonces uno se puede quedar acá jugando horas y peor es poder dominar el tema y poder dominar las palabras, porque no solamente, o sea, la inteligencia artificial es boba, depende del input que uno le ponga y entre más detalle uno le ponga funciona mucho mejor. Entonces, por ejemplo, o sea, acá hay unos detalles. Un hombre con expresión feliz, viajando en el tiempo a través del espacio exterior, hay luces de colores, estilo hiper mega realista. Entonces saca cosas como esto. De hecho, esto lo usamos para una campaña de Hyundai hace poquito. Imagínate. Bueno, ¿están viendo la pantalla principal otra vez? Perfecto, sí, está bien. Entonces, eso es para ilustrarles y son las herramientas más famosas ahorita, que es texto-imagen. Entonces, yo genero texto-imagen, puedo generar texto a video o puedo generar texto a texto. Texto a texto es lo que decía Darío, que es esta como OpenAI. Entonces, acá yo lo voy a poner como dame 3 tips para llegar a cumplir más de 90 años. Entonces él va, con todo lo que ha aprendido de lo que son, me está trayendo respuestas nuevamente. No está buscando en Google. Google va y busca fuentes de información. Acá lo que hizo fue, entendió la pregunta y nos está generando una respuesta con base al aprendizaje que ha tenido. Pues vean, aquí arranca consejos. Mantener una dieta saludable, balanceada es fundamental para tener una vida. Es importante incluir nuestra alimentación diaria rica en nutrientes. Hacer ejercicio regularmente. Y acá nos describe cada cosa. Mantener una vida social activa. Y esto tiene el alcance que yo quiera. Yo le puedo decir, dame una historia de 200 palabras sobre un grupo de amigos que se reúnen todos los jueves a escuchar charlas sobre tendencias y actualidad. Escuchar no te quedó bien. De 400 palabras. Entonces arranca. Hace unos años, en una ciudad no muy lejana, un grupo de amigos decidieron crear un club de tertulia. La idea era reunirse todos los jueves en casa de alguno de ellos y charlar sobre las últimas tendencias y noticias de actualidad. El grupo estaba compuesto por 5 amigos: Daniel, Elena, Sergio, Marta y Marco.
Están Ah, todos sí. aquí. El jueves fue en casa de Daniel. Él Sí. había preparado una charla sobre las últimas tendencias en tecnología y cómo podrían afectar la sociedad en un futuro. Todos estaban muy interesados en el tema y comenzaron. ¿Qué tal esta locura? O sea, en cuestión de 5 tipeos, logré generar una historia. Y Raulito sigue todavía. Se nos salvó el blog. Y ahí sigue. La siguiente semana, Sergio presentó una charla sobre política, habló sobre las elecciones y sobre cómo el sistema político debería ser reformado para ser más justo y representativo. Fue una charla apasionada y los amigos debatieron durante horas los pros y los contras de diferentes sistemas políticos. Marta, la siguiente semana, decidió cambiar el tema y hablar sobre su último viaje a la India. Les mostró fotos y le habló sobre la cultura y gastronomía del país. Fue una charla muy amena y divertida. Entonces vean cómo la herramienta empieza a entender todo lo que yo le estoy diciendo para arrojarme texto. Esto hoy en día está haciendo una revolución y esto hoy en día pues trae una cantidad de retos para las compañías, para las comunicaciones, para todo. Porque son máquinas reemplazando trabajos que antes hacían humanos. Entonces, esa parte es súper importante tenerla en cuenta y es máquinas que empiezan a amenazar trabajos. Y acá hay una tablita pequeña de, oiga, ¿qué trabajos están amenazados por la inteligencia artificial? Entonces, empleados de atención al cliente, conductores de camiones repartidores. Hoy en día, acuérdense que... ¿Estás mostrando eso? ¿Estás ¿Cómo? mostrando eso? ¿Estás mostrando eso? ¿Qué está saliendo? Espérate. Todavía está en el chat. Ah, ok, vengan a ver y vuelvo a compartir. A ver si nos vamos para que es... Y aquí hay 2 manitos levantadas, Augusto y Clara Isabel. Listo, ya. Adelante, Augusto. Clara Isabel. Clara Isabel. Dale. Bueno, mira, yo estaba aquí pensando y resulta que si en esas plataformas hay, por ejemplo, acompañamientos en terapias psicológicas, en casos judiciales, pues como en derecho, en ingeniería, es decir, que si uno podría, por ejemplo, diseñar, dar unos parámetros para diseñar, para resultar un diseño arquitectónico o una terapia psicológica o psiquiátrica o una asesoría jurídica, o eso ya llega hasta allá o no Claro llega que hasta sí. allá. De hecho, por ejemplo, en temas jurídicos, es uno de los que más se amenazan porque es que finalmente la jurisprudencia es la interpretación de unas leyes. La interpretación de unas leyes que están, en caso colombiano, en una constitución, es entender cómo una situación se puede modelar bajo unas leyes o unos textos específicos. Entonces, la inteligencia artificial ya se usa para proyectar, por ejemplo, sentencias sencillas. Por ejemplo, temas de tránsito, temas de temas civiles, temas comerciales, ya te empieza a simular. Ya para allá, pues los alcances son infinitos. Entonces, no necesariamente este programa, pero todas las industrias están empezando a desarrollar aprendizajes automatizados precisamente para poder proyectar, oiga, necesito que me, sobre estos planos que le estoy poniendo, necesito que me ayude a entender cuáles son los cimientos y los pesos máximos y te lo va a calcular. Entonces, la realidad es que ya estamos a un nivel súper avanzado donde ChatGPT, que es la herramienta que les estaba mostrando ahorita, es una herramienta de consumo para nosotros, pero las grandes corporaciones ya utilizan esto dentro de su ADN precisamente para poder modelar, para poder proyectar, para poder defender y demás. Incluso hace poquito una noticia en Colombia que ya hay algunos jueces que están proyectando sentencias sencillas con la herramienta que les acabo de mostrar. Entonces expone todo el caso completo y después arroja la respuesta. Entonces sí, ya está pasando eso. Ya, gracias. Juan Sebastián, hay un montón de manos levantadas. No sé si prefieres seguir con las preguntas o terminar y después pasar a las preguntas. No, yo creo que con las preguntas, porque como... Dale, entonces manéjalo tú. De una, así lo vamos poniendo. Adelante, voy a ir de derecha a izquierda lo que estoy viendo. Bernardo y Miriam, adelante. Gracias, Juan Sebastián. Mira, esta herramienta nosotros la queremos utilizar en un método de enseñanza de la lectura, de escritura y el juego matemático para analfabetas adultos. Quisiera ver de qué manera lo abordarías tú, pues así, ya hablaremos más despacio contigo sobre esto,
pero es posible utilizar esta herramienta para ayudar a adultos iletrados completamente o que con lo que saben puedan avanzar en su aprendizaje. La verdad, tocaría explorarlo un poco más porque no he probado los límites de ese nivel. Entonces, la invitación ahí sería hacer experimentos y entender, dependiendo de los inputs que le das, ver qué te arroja. Entonces, vale la pena, es más, jugar con la herramienta y entender qué te puede dar ella. Dependiendo, tú le dices, oiga, necesito diseñar un curso para personas iletradas. ¿Cuáles serían los pasos iniciales para poder avanzar? Ta. Entonces, la invitación sería a experimentar con la herramienta y ver qué te puede dar. Y ahorita que hablemos un poco de las amenazas, de las oportunidades y de los retos, uno de los retos más importantes es entender que la inteligencia artificial es boba y uno no puede tragar entero, por así decirlo, todo lo que te está poniendo. Entonces hay que tener criterio para saber si lo que dice tiene sentido o no tiene sentido. Entonces ahí uno va mirando. Muy bien. Listo. Adelante, Gracias. Reinaldo. Gracias de nuevo. Una pregunta realmente boba, pero de pura curiosidad. Cuando dices la inteligencia artificial, físicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una computadora en un sitio físico o eso todo es en el etéreo? ¿En dónde está ubicada? ¿O eso es por cada programa? ¿De Listo, qué no, manera se puede entender? súper válida. A ver, todo cuando uno habla de la nube, porque hoy en día toda la gente dice, no, eso está en la nube. La nube simplemente es un computador en alguna parte del mundo. Entonces, el correo electrónico de ustedes o Zoom nos está conectando a través de un computador, o sea, y los computadores que se usan para eso se llaman servidores. Un servidor simplemente es un computador sin pantalla donde conecta a todas las personas. Estos programas o la inteligencia artificial está en un servidor o en muchos servidores, generalmente en Estados Unidos. Entonces, cada vez que yo le hice una consulta, dame la historia de los adultos. ¿Qué hizo el programa o qué hizo la página web? Le mando una petición a ese servidor donde está el programa de computador, que es un código fuente tal cual como Zoom, es un programa que tiene unas reglas lógicas, y ese servidor desarrolló la respuesta y nos la mandó de regreso. Internet lo único que hace es ser el puente entre nosotros y el servidor donde está la inteligencia artificial. Ese servidor es un computador en Estados Unidos. Ahí en ese computador está el programa, el software, el código fuente de la inteligencia artificial y se devuelve para este lado. Pero alguien tiene propiedad sobre ese servidor, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, en este caso, la compañía se llama OpenAI. Entonces, esa compañía es dueña de sus servidores, donde está su programa, y lo tienen conectado a Internet para darle respuestas a todas las personas. Gracias. ¿Listo? Adelante, Luis Arturo Baos. Simplemente que yo te puse un chat y para escuchar con qué 5 tips para darle órdenes a mi próstata para que se mejore. Es para complementar la charla anterior. A ver, miramos, hagamos ese ejercicio rápidamente a ver qué nos arroja. Me avisan cuando estén viendo. Safari. Entonces, pongamos el chat. Dame 5 tips para darle órdenes al subconsciente para curar mi próstata. A ver. Esto va a ser muy popular en este grupo, ¿ah? Entonces, vean, por ejemplo, esto. Dame 5 tips. Sobre los urólogos. Entonces, como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información y conocimiento general, pero no puedo brindar consejos médicos específicos. Lo mejor es que consultes a un profesional de la salud que pueda darte un diagnóstico o tratamiento adecuado. En cualquier caso, aquí te proporciono 5 consejos generales que pueden ayudarte a mejorar tu salud de manera integral. Visualización. La visualización es una técnica que consiste en imaginar situaciones o escenas que te hagan sentir bien. Meditación. La meditación es una técnica que puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Afirma tus pensamientos. Las afirmaciones positivas pueden ayudarte a reprogramar tu mente. Ya nos empezó a botar consejos en ese sentido. Excelente. Eso lo escribió Alberto.
Claramente estas herramientas tienen ética, por así decirlo, para no ir a poner salvajadas. Y eso es algo que ahorita que les muestra algunos de los desafíos, pues va a ser importante tenerlo en cuenta, porque imagínense esto botando consejos a la topa tolondra que no tienen sentido y la gente termina haciendo algo que termina atentando contra su salud. Entonces puede llegar a ser súper peligroso. Bárbaro, bárbaro. Pero bueno, ahí lo tienen. Listo, Pedro, adelante. Gracias, gracias. Tranquilo, no. Bueno, gracias. Mira, no, la inquietud es muy sencilla. Es que y he tenido ya la experiencia, yo trabajo en docencia, todavía soy docente activo. Entonces, obviamente estas herramientas ofrecen un montón de posibilidades y cosas buenas. Entonces, pues nos encontramos con el reto de efectivamente preparar a la gente para que no se conviertan en iletrados y hagan el ejercicio de construir sus propios trabajos y que no lo hagan mediante el chat o el otro montón de recursos que tienen, porque efectivamente, pues esto es para usarlo y usarlo bien. La misma herramienta o hay herramientas alternativas que permitirían controlar, digamos, este tipo de inteligencia artificial tan fuerte, porque nosotros tenemos unas herramientas, digamos, que antiplagio y demás, pero ¿hay alguna otra herramienta dentro del mismo esquema, posibilidades, no sé? Las están revisando. Lo que pasa es que esto en este momento es revolución. Y como buena revolución, nadie tiene ni idea para dónde va. Claro, hay una amenaza desde la academia fuertísima, porque aunque ya hay herramientas también con inteligencia artificial para detectar si un texto fue hecho con inteligencia artificial, luego salen otras herramientas para hacer textos con inteligencia artificial que parezca que no tengan inteligencia artificial para que una herramienta de inteligencia artificial no nos logre detectar. Entonces, la realidad es que a tu pregunta no existe todavía una respuesta clara. La realidad es que la academia se va a tener que transformar después de esto. Y todos algunos ejemplos que lo hablaba con educadores y lo hablo con conocidos, y es, estamos nuevamente ante un cambio de información y el modelo educativo tiene que cambiarse. Hace unos años era inconcebible que, o hace, no sé, hace 100 años las calculadoras, cuando empezaron a aparecer, era como, no, y entonces ahora los chinos que van a aprender en el colegio si ahora tienen una calculadora. Oiga, no, ¿cómo vamos a hacer si ahora está el internet está todo? Al final del ejercicio es entender cómo estas herramientas complementan la vida, cómo las calculadoras nos han ayudado a nosotros, y listo, yo aprendí a sumar, restar, dividir y multiplicar en papel, pero yo creo que no sumo, divido, resto, multiplico en papel hace, no sé, 10 años, pero tengo toda la lógica detrás. Entonces la tecnología me ayuda a solucionar algo. ¿Cuál va a ser esa transformación de la educación? No tengo la más mínima idea. ¿Hacia dónde va la tendencia cada vez más? Hacia que los estudiantes trabajen por proyectos. Ya no tiene sentido que yo le diga a un estudiante, aprenda a hacer la tabla periódica de memoria. Lo que tiene sentido es, hágame un proyecto donde usted utilice la tabla periódica para proponer X tema. Entonces, de lo poco que he visto y hablando, pues, lo que les digo con educadores, todo está muy pensado hacia los proyectos, hacia que la gente sabe que tiene el mundo a sus manos desde un teléfono, pero que lo que tiene es que poder entender cómo utilizar ese conocimiento de su teléfono y aplicarlo en la vida real. Es lo poco que te puedo decir que hay. De resto, acá hay una cantidad de retos que se vienen a nivel educativo, laboral, corporativo, que no tenemos ni idea cómo se van a atajar. O sea, esta revolución, además del chat GPT y demás, apenas es la punta del iceberg de todo lo que se viene. Porque Google ya viene con sus sistemas de inteligencia artificial. Microsoft hace parte de ChatGPT y ya la van a empezar a integrar a todas las herramientas de Microsoft. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando ya? ChatGPT se integra a Office y en Office entonces ahora yo voy a poder, después de tener una reunión por Microsoft Teams, que es el Zoom de Microsoft, la inteligencia artificial le manda a todos los integrantes de la presentación un resumen de lo que se habló y las responsabilidades que quedaron de cada persona. Y entonces desaparece una función rutinaria de una secretaria que tiene que quedarse ahí tomando nota para mandarle a todo el mundo. Y lo mismo los profesores, en lugar de prohibir la aplicación, tienen que pensar es cómo dejan de depender del proyecto que le ponen a escribir a uno y que tuvimos que hacer todos para tener una tesis
que simplemente le puedes decir a la aplicación que te haga la tesis con todas las citas y te evitas ese trabajo de pasar 6 meses metido en una biblioteca buscando citas. ¿Correcto? Correcto. Ok. Entonces, sí, hay que entender esto cómo nos va a impactar en todo sentido, porque honestamente tengo menos respuestas y las mismas preguntas de ustedes en muchos de los temas de para dónde vamos. Bien. Listo. Humberto Sánchez pregunta. Sí, gracias. Es que ¿Tú eres con el estas... Humberto Sánchez que era el abogado de mi papá o es otro Humberto? No, yo este es no otro. creo. Ese es Humberto Sánchez Verano. Ah, ok. Sí, yo por eso Gonzaga. pongo el ACEF. Me preguntaba yo hasta dónde puede, sí, va a ser controlado o puede ser eso controlado de una manera ética, porque si yo quiero conseguir, por ejemplo, información de precios de la competencia, que yo estoy trabajando en ventas y yo quiero saber qué precios tiene, entonces tengo la información de qué es la competencia, qué puedo ofrecer, y me da los precios y yo ya tengo, es decir, esto se vuelve una locura. Absoluto. Entonces, bueno, me imagino que estos programas irán a salir también con controles para poder que no le saquen a uno la información que es más. ¿Eso es posible o no? Esto como todo esto está en Depende, si tu información, te voy a poner un ejemplo fácil, y si tu información es pública, está en internet, pues todos estos robots van a poder acceder mucho más fácil a las informaciones. Si tu información es secreta, pues no va a poder entender, porque de una u otra forma, pues estos robots aprenden sobre la información que pueden conseguir. Si tu información es segura, ejemplo, la receta de Coca-Cola. Por más que yo le diga a ChatGPT, dame la receta de Coca-Cola, pues no me la va a poder dar porque esa receta no es pública ni está en ningún lado. Máximo me podría decir, de todo lo que he aprendido, yo le puedo decir que estos ingredientes tienen la Coca-Cola. Entonces depende también de qué información está en circulación y qué información es pública y qué información no es pública. Entonces va a depender muchísimo de eso, de si tu compañía tiene toda su información al aire, pues va a ser más fácil que una inteligencia artificial pueda interpretar eso para darle respuestas a alguien. Pero pues tus secretos igual siguen estando guardados, si están bien guardados. Pero los Ahora, correos electrónicos, por ejemplo, toda la información de los correos electrónicos, ¿ellos tendrán acceso a todo eso? No, no. Claramente es información privada. Uno de los temas y uno de los desafíos grandes de la inteligencia artificial, precisamente, pues sí está pensada en, oiga, ¿qué va a pasar con todos estos temas qué va a pasar con todos estos temas éticos, pero éticos hacia otros lados? Y es éticos hacia los que entrenan la inteligencia artificial. Entonces eso me va a abrir un poquito la siguiente parte que vamos a ver. Y es, ante la inteligencia artificial, tenemos dos grupos de personas, los negacionistas y los innovadores. Los negacionistas son los que ya hoy en día están diciendo, eso no sirve un carajo, eso es un riesgo para la seguridad, eso es un riesgo para las personas, no vayamos en ese camino, etc. Los innovadores o los early adopters, que se llaman en mercadeo, son personas que dicen, vamos a empezar a aprovechar esto. Dentro de los negacionistas, los que más sufren son los creadores de contenido, porque los creadores de contenido son los que están entrenando a las inteligencias artificiales. Entonces, ejemplo, si Darío ha creado un blog que ha cultivado durante años sobre cómo mantener una relación en pareja estable, el chat pasó por ese blog, cogió toda la información y después empezó a dar consejos con base a lo que aprendió de Darío, pero Darío nunca va a ver un peso sobre eso. O cuando las herramientas entran y miran que el estilo Dalí o el estilo Van Gogh o el estilo Rembrandt o lo que sea son los estilos de arte marcados, y yo le pido a la herramienta, a la otra, que me cree una imagen de un humano en estilo Salvador Dalí, pues Salvador Dalí fue el que dio el input. Entonces ahí hay un conflicto ético que se está manejando. Nuevamente son cosas que se están hablando hoy en día, que nadie tiene una respuesta posible, y es hasta dónde llega la ética de la inteligencia artificial que aprende sobre los humanos, y son los mismos humanos que son los que están creando el conocimiento para que lo aproveche un tercero y se lucre. En este caso Microsoft o Google o el que sea. Porque la inteligencia artificial finalmente tuvo que aprender sobre el trabajo de un humano, sea gráfico, sea escrito, sea audiovisual, etcétera, y se entrena con el trabajo de otros humanos para darle respuestas a otros humanos o creaciones a otros. Es un dilema ético que nadie sabe cómo manejar hasta el momento, porque la realidad es que se están copiando, pero ni siquiera se están copiando, se están nutriendo del conocimiento colectivo para generar nuevo conocimiento.
¿De quién es la propiedad intelectual ahí? Es un tema, pero de locos que nos daría meses para debatirlo. Claro. Listo. Andrés Collins, adelante. No te oímos, Andrés. Andrés es un invitado del Club Javier. No te oímos. Tienes el micrófono liberado, pero no se te oye. Creo que tiene algún problema de conexión, Andrés. Yo te recomendaría que salieras y volvieras a entrar, a ver si conecta. Y mientras tanto le damos la palabra a Rigoberto o a Jaime. ¿Te parece, Juan Sebastián? Sí, perfecto. Dale. Rigoberto. Bueno, Juan Sebastián, nos tienes con la boca abierta, por lo menos a mí, en todo esto que nos estás explicando. Pero bueno, bueno enterarse. Tenemos varias dudas, pero todas son muy similares a las preguntas que han hecho respecto a qué papel vamos a jugar los seres humanos ante estos avances, tanto de todos los oficios. Y en el caso de la pregunta que hacían de un profesor, ¿cuál va a ser realmente el criterio de un ser humano para valorar un contenido como válido, verdadero, ético y demás? Es que lo que te digo es un tema que es tan amplio. O sea, ojalá tuviera esas respuestas, pero es que eso se está debatiendo hoy en día en los gobiernos, en la academia, en todos lados se va a empezar a debatir ese tema. Entonces, una respuesta clara sobre eso no te puedo dar ahorita, lo podemos debatir y podemos crear paneles para conversarlo, pero nadie sabe. Y lo que te digo, al final hay dos grupos, los negacionistas y los innovadores. Los negacionistas van a decir esto es un carajo, los innovadores ya lo están aprovechando y se están lucrando. Claramente hay in-betweenes entre todo ese espectro. Pero la realidad es que ya está aquí y vamos a tener que empezar a vivir con eso y vamos a ver desde lo gubernamental, desde lo corporativo y demás, qué reglas nos ponen por ahí. Entonces, pues, toca estar en la conversación realmente. Adelante, Jaime. Gracias. Jaime López. Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan actualizada es la información que se maneja en la inteligencia artificial, concretamente en el GPT? ¿Y qué tan confiable? Vuelve a plantear la pregunta porque se te oyó súper entrecortado. ¿Qué tan actualizada es la información que maneja el GPT y qué tan confiable puede ser? Ok, ¿qué tan confiable puede ser la información? Nuevamente, criterio. O sea, nadie te puede garantizar, y de hecho creo que por ahí estaba segundo. Ya. Hay que tener mucho criterio a la hora de entender los resultados que te da. Son herramientas que desde el principio te dicen, como ahorita cuando buscamos lo de la próstata, sí. Pues él te dice, yo no soy un médico, y la misma inteligencia te está diciendo, no siga, yo no soy quien, consulte a un especialista para tener resultados. Entonces, por ejemplo, ChatGPT es muy responsable cuando le preguntas temas que pueden afectar la salud física y demás. ¿Qué tan acertado es? Va a depender de tu criterio entenderlo. Una de las cosas que yo siempre le planteo a los equipos, que ya lo vamos a ver en oportunidades y en riesgos, pues precisamente es saber hasta dónde yo creo, pero el hasta dónde yo creo es el criterio que tú te has creado como persona en toda tu vida. Es por la misma. Yo sé sumar, restar, dividir y multiplicar perfecto. Y en un Excel que me hace todo, yo tengo el criterio para entender si el Excel al final, el estado de resultados que me está mostrando, tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, va a ser muy por ese lado. Por supuesto, pues viene una quinta era de desinformación. Si hoy en día el tema de las fake news o las noticias falsas está en furor, no me quiero imaginar qué va a pasar en los próximos años con esto. Porque claro, va a llegar un montón de gente y un montón de herramientas que van a empezar a dictaminar procesos, procedimientos que seguramente no tienen sentido. Entonces, nuevamente, el rol del humano sigue siendo el veedor de lo que está observando para saber si tiene sentido o no. Dentro de eso, pues hay una línea gigantesca de debate de, ok, si una herramienta como esta la coge una persona que no ha tenido una buena educación, ¿qué va a pasar?
qué garantías hay para que esa persona pueda acceder, pero por la misma esa persona que no ha tenido educación, de acá se puede nutrir de un conocimiento tremendo. Entonces, nuevamente, entramos en un debate ético gigantesco que no va a tener fin y que va a estar súper movido durante los próximos años. Jesús Ferro. Adelante, Jesús. Sí, no tengo la imagen ahora, pero la voz sí. ¿Se oye? Sí, sí, lo oímos. Perfecto. Yo no voy a dar una respuesta en términos de educación, pues que me he dedicado muchos años a la educación, pero sí voy a decir algo que transitorio. Probablemente en materia educativa no tengamos una respuesta para mucho tiempo, pero sí tenemos de pronto una respuesta para un corto tiempo, así como la inteligencia artificial pues va avanzando también cada día, cada 24 horas, cada 48 horas, cada semana, cada mes. La educación también tiene que hacer lo mismo. Pero me estoy acordando de algo hace muchos que me pasó mucho, que nos pasó a los estudiantes de la Sorbona hace muchísimos años, y lo vi hoy escrito por alguien que fue embajador en Francia recientemente y que lo trajo como un comentario en un artículo en El Tiempo, que es Mauricio Vargas. Eso ya se estaba haciendo en los años 70, cuando yo era estudiante, y es, los profesores no nos pedían que escribiéramos, sino que escribiéramos y sostuviéramos ante el profesor lo que habíamos escrito. Ahí la cosa sí se pone difícil. Porque tú puedes llevar un machete, pero delante del profesor expresarte, no leyendo el machete, sino después de hacer un abstract o un resumen, que puede ser el machete, pero empezar tú a explicar y a decir y a dar un razonamiento y un pensamiento crítico, eso es lo que estaba ahí en Francia, están en Francia ahora, respondiendo de inmediato a esta problemática escolar o problemática, digamos, o reto que se está planteando en educación. Y eso ya venía hace 30, 40 años atrás. Entonces yo creo que la educación, como tú dices, sí tiene unos desafíos muy grandes, pero yo creo que la educación tampoco está arrinconada. Están arrinconados los profesores malos. De acuerdo. Los profesores mediocres, la gente que no tiene imaginación, pero los profesores que han trabajado y que tienen cancha y que ya saben cómo es la cosa, pues en realidad ellos tienen que estar innovando. Así que la educación es una innovación diaria. Si uno no hace innovación en la cátedra y no hace innovación en la investigación, no es profesor ni es investigador. Yo no es que quiera ser simplista, pero sí quiero decir que hay que tener mucha confianza en que la educación va también aumentando el nivel crítico. Pues de eso se trata de educación. La educación no es solamente memorización de cosas. La educación también es aumento del pensamiento crítico y aumento del pensamiento creativo. Excelente. De acuerdísimo contigo. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Sebastián? Contigo. Me da pena contigo porque sé que No, yo estoy bien todavía, tranquilo. Bueno. Igual, ojo, porque a mí estas cosas me encantan porque salen ideas nuevas y para mí es una fuente de inspiración oír todo lo que dicen ustedes. Entonces no creas que estoy acá dándoles tiempo, al revés, ustedes también me están dando tiempo a mí para aprender todo lo que dicen. Juan Sebastián, Jorge Luis Puerta no tiene la mano electrónica, pero pidió la palabra. ¿Le podemos dar? Sí, claro, adelante. Adelante, Jorge Luis. No, una reflexión así muy general, pero realmente muy preocupante, ¿no? Entonces, Juan Sebastián, la madre del cordero está en quienes están aprovechando de nuestros conocimientos, porque ahora sí estamos generando conocimiento que las máquinas van a aprovechar más tarde. Entonces, esa propiedad la apropiación del conocimiento se convierte en un asunto de primera línea. De acuerdo. Ahora estaba viendo, Luis Alberto estaba poniendo que todavía lo del chat es imperfecto. Por supuesto que es imperfecto, pero mañana va a ser casi perfecto, porque esto no para nunca. Entonces, estamos trabajando gratis para alguien que se está enriqueciendo con los conocimientos que estamos generando todos. ¿Me equivoco? De acuerdo. Así es. Por eso hay que comprar acciones de Meta y de Google. Ahorita se va a valorizar durísimo Microsoft, pero bueno, Claro. Google, dentro de esta pelea de pesos pesados, Google es el que tiene las cartas tapadas todavía, porque Microsoft ya salió con Bing y con ChatGPT, ellos son dueños de eso, igual que el señor Elon Musk. Google ha anunciado sus supercomputadoras con un modelo que se llama Lambda, que nadie sabe qué ha pasado,
lanzó un chat que no ha salido público, que se llama BART. Tiene las cartas tapadas, tengo que esperar a ver con qué salen, pero pues va a estar interesante. Bernardo. Listo. Bernardo y Miriam, y seguimos. Muy brevemente, mira, muy relacionado con lo que expresó Chucho. Finalmente, la formación del ser humano es la formación del criterio, de la conciencia, de la toma de decisiones, porque en este mundo estamos aquí para actuar. Y es eso, a mí me parece que es lo definitivo en toda esta pelea. Ya bien lo mencionas, Google y Microsoft están peleando por plata, no por seres humanos. Nosotros estamos preocupados por la formación del criterio en los seres humanos, para que sean los seres humanos libremente, entre comillas, quienes tomen sus decisiones. Y ese papel me parece que es irrenunciable en la educación. Yo puedo responder a una serie de contenidos que me preguntan. Claro que sí, pero ¿qué voy a hacer con eso cuando tengo que actuar y tomar decisiones? Ese es el quid. Qué bien, qué bien. Bueno, Sigamos con Sebastián. Listo. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver 5 desafíos y 5 oportunidades que hay. Y creo que ya de las cosas que hemos hablado acá, hay varias que se han tocado. Entonces, bueno, la primera, que ya la estábamos hablando precisamente, y es el tema de ética de privacidad. Ese es un desafío que vamos a ver cómo se desenvuelve, porque al final, pues los creadores van a ver sus estilos robados. Entonces, yo soy un artista que vendo cuadros impresionistas en una galería y yo ya he cargado eso a internet y una inteligencia artificial entiende cuál es mi estilo y crea una obra nueva. ¿Quién es el dueño? Es una locura. Porque por lo mismo uno podría decir, claro, pero yo soy un pintor que pasó por el museo, vio la pieza, se inspiró y fue y creó otra. Entonces, ¿por qué si yo vi la obra y creé una nueva, esa sí es mía y no la inteligencia artificial? O sea, por eso digo, cada uno se puede quedar pensando y pensando cosas de casos lógicos de esto. Entonces, pues sin lugar a duda, uno de los desafíos más importantes va a ser ese tema ético y de la privacidad. El desafío 2, la dependencia tecnológica, y esto lo estábamos hablando ahorita, y yo lo hablaba justo antes de esta reunión por cosas de la vida, tenía mi reunión con el equipo de inteligencia artificial de Interactive Media. Yo como buen innovador, desde el principio que arrancó esto, dije, lo voy a meter ya dentro de la agencia, vamos a experimentar con todas las herramientas, y mientras todas las agencias de publicidad están en ese debate, ¿es ético, no es ético, si será, no será? Yo ya lo estoy haciendo con todas las marcas. Yo ya tengo un equipo dedicado que además hoy lo bautizamos, que se llama IMAI. IMAI, ¿qué quiere decir? Interactive Media Artificial Intelligence Initiative. Y la voy a lanzar a medios en un par de semanas. Y es un equipo mío que está dedicado solamente a entender la inteligencia artificial, a entender cómo funciona, cómo la podemos sumar. Y hoy en la reunión que tenía de seguimiento del proyecto, les decía, lo único que yo no quiero es que nos volvamos perezosos. Porque entonces para un community manager o para un diseñador va a coger la herramienta, le pone unos textos, genera la imagen y sale para pintura. Y no. ¿Cuál es mi interpretación desde este punto específico? Esa es mía, de Juan Sebastián Murcia. La herramienta va a ser una herramienta más, o la inteligencia artificial es una herramienta más para que un ser humano ponga una capa de conocimiento encima o junte cosas. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo hoy en día? Ya les voy a mostrar unas piezas publicitarias que hemos hecho ya con inteligencia artificial, donde hay un equipo detrás que toma como insumo lo que generan las herramientas, pero luego de manera tradicional lo retoca, lo analiza, lo crece, lo achiquita, lo agranda. Entonces es el trabajo humano en conjunto con la inteligencia artificial, que facilita muchas cosas, pero que nunca nos puede volver perezosos. Ahora, eso somos nosotros, que somos una compañía que tiene un espíritu específico y que yo por naturaleza pues nunca voy a dejar que la pereza se tome el tema y el trabajo fácil triunfe, porque además se termina viendo. Pero ¿qué pasa con otras compañías que no tienen esa formación? ¿Qué pasa con una compañía de community managers que no tienen? Yo tengo en este momento en la oficina tengo 17 diseñadores. Una persona con un solo diseñador va a poder hacer más cosas, pero van a quedar más artificiales, genéricas. Entonces, bueno, hay un conflicto interesante. Entonces, el tema de la dependencia tecnológica también es un desafío precisamente para que las personas no se vuelvan perezosas. Esta es una bien interesante y es el desafío 3 y es la equidad y la inclusión.
hemos estado hablando que estas herramientas aprenden, ¿no? De todos los volúmenes de datos que hay a nivel digital. ¿Cuál es el problema? Que esos grandes volúmenes de datos tienen sesgos. Entonces, si yo pongo en DALL-E, en la herramienta, píntame una familia, yo sin especificar hombre, mujer, papá, hombre, mujer, niño, me va a pintar hombre, mujer, niño. No me va a pintar, por ejemplo, hombre, hombre y niño, o mujer, mujer y niño, o mujer, hombre y perro. Entonces las herramientas aprenden de lo masivo, y lo masivo no siempre va a estar bien, sobre todo en los temas de equidad e inclusión. Las minorías no las va a tener en cuenta, porque los volúmenes grandes de datos dicen que una familia es hombre, mujer y niño. Eso es lo que dicen los grandes volúmenes de datos. Entonces esas herramientas aprenden de lo grande, pero dejan de lado las minorías. Entonces es bien interesante porque es un reto que están teniendo los desarrolladores de tecnología de inteligencia artificial con los modelos de machine learning, de aprendizaje, porque están aprendiendo sobre cosas gigantes, pero las minorías quedan de lado. Entonces también es un desafío bien interesante. Entonces uno le pone a las herramientas, hazme una imagen de una familia. Siempre les va a votar papá, mamá, hijo. Sin entender que hoy en día la concepción de familia puede ser papá, mamá, perro, papá, mamá, papá, papá, hija, etc. Entonces es interesante esa parte. El desafío 4, y esto sobre todo desde lo corporativo, los costos y los recursos. Claramente, invertir en inteligencia artificial es costoso. Nosotros hoy en día nos estamos gastando, pónganle que solo para experimentar, aproximadamente $1,500 mensuales en licencias para poder comprar tokens y monedas para poder generar imágenes. Y lo estoy haciendo a nivel de experimentación. El día que lo haga a nivel en serio, fácilmente me voy a gastar $15,000 o $20,000 mensuales, porque es costoso. Ahí las herramientas son gratuitas, pero hasta cierto punto. Cuando yo les quiero sacar muchas más cosas, hay imágenes que me pueden costar generarlas $20, $30, $40. Entonces hay que entender también cómo manejo, si mis clientes están dispuestos a pagar por eso, etcétera. Entonces el tema de costos y los recursos es importante. Me arriesgo, invierto, no invierto. Yo por lo menos siempre he sido de la filosofía de que hay que hacerlo. Nuevamente entramos en un debate de lo hago, no lo hago, me arriesgo, no me arriesgo, invierto, no invierto. Desafío 5, la adaptación al cambio. Y eso es algo que yo me encuentro en la industria todo el tiempo. ¿Estamos listos para cambiar? Lamentablemente en muchas corporaciones, los gerentes generales y los CEOs son unos dinosaurios que tienen la mente cerrada y dicen eso no lo voy a hacer ahorita. Si el marketing digital es algo que todavía no es aceptado por muchos de los CEOs de más de 65 años en Colombia, lamentablemente, imagínense en estos cambios tecnológicos. Entonces también ese tema de adaptación al cambio de los equipos, de, como tú decías, Darío, la secretaria que ya no tiene el mismo rol, entonces, oiga, listo, en vez de que la inteligencia artificial desplace un trabajo, más bien veamos cómo la inteligencia artificial puede sumar ese trabajo. Entonces la secretaria estaba dedicada a tomar notas para pasarlas. Oiga, que la secretaria entonces más bien se encargue de entender cómo la inteligencia artificial está generando los reportes para pulirlos y mandarlos de una mejor forma y sumándole una capa adicional de valor. Ahí es donde toca entender el cambio y es donde a veces las compañías se quedan un poco cortas. Oportunidades, pues oportunidades las hay todas. Una de las más prácticas es la automatización de tareas repetitivas. Seamos eficientes. Entonces, por ejemplo, a nivel de programación web, ustedes no saben lo que nos ha ahorrado estas herramientas para buscar los errores en códigos. Cuando uno escribe una página web, eso es puro código como en Matrix, que eso salen códigos de para arriba a abajo. Antes, identificar un error en un código fuente de una página web nos podía demorar 3 o 4 días. Hoy en día es cuestión de segundos. La herramienta entra, identifica el error, le dice uno cuál es y un humano entra y lo corrige. Y esto pues para miles de cosas, para temas de atención al cliente, para temas de revisiones ortográficas, semánticas, etcétera. Entonces es una locura lo que se puede optimizar tareas repetitivas. Mejore la toma de decisiones. Y el tema de mejorar la toma de decisiones tiene acá un tema importantísimo y es lo que siempre he hecho. El rol del humano detrás es clave. Al final la inteligencia artificial puede procesar miles de datos, resumírmelos y sobre ese resumen yo como gerente termino tomando una decisión sobre ese volumen y esa nube de datos tan gigante que hay. Entonces es chévere porque yo puedo mejorar la toma de decisiones teniendo en cuenta que ahora tengo una herramienta que ya no es una calculadora. Imagínense esto
cuando las personas sumaban o cuando la contabilidad se hacía no en Excel, no en Sigo, sino se hacían estos grandes libros. Claro, llegó Excel y los contadores de la vieja guardia decían, no, pero entonces ¿ahora qué voy a hacer? Oiga, salen nuevos roles. Salen nuevas personas que ahora tienen que entender y trabajar de la mano y convivir con la tecnología. Es lo que yo creo que pasa. Lo mismo con las calculadoras, con los aviones, etcétera. O sea, la realidad es que las máquinas han estado con nosotros muchísimo tiempo. Entonces la gente dice, no, pero ¿cuándo a lo Terminator, ¿no? ¿Cuándo las máquinas se van a tomar el mundo? Se las tomaron hace rato. Todos ustedes tienen una máquina en la mano y esa máquina domina sus vidas y domina cómo ustedes interactúan con su familia y ustedes se suben a un avión, eso también es una máquina. Yo le vi y esto es un tweet que puso Elon Musk hace un tiempo y es, oiga, es que tenemos miedo porque es que las máquinas van a destruir la humanidad. Y le responde un físico muy famoso que se llama Tyrell Jackson y le decía, hombre, eso está pasando desde hace rato. Una máquina destruyó la mitad de Japón, una bomba nuclear. ¿Eso qué es? Una máquina al final del ejercicio. Sin inteligencia, sí, pero termina siendo una creación humana, es una máquina que destruye. Entonces, también hay que entenderlo desde ese lado. Nosotros, como seres humanos, llevamos conviviendo con las máquinas los últimos 80 o 90 años, o más incluso. Entonces, no hay que tenerle miedo porque ya es algo que está entre nosotros. Solamente que a veces no es tan visible como con la prensa que se le da ahorita de no, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la realidad es que estamos conviviendo con máquinas desde hace muchísimo. Oportunidad 3, y esto es más también hacia el nivel de servicios de compañías, todos los temas de servicio al cliente van a mejorar de una manera loquísima, y sobre todo en países y en marcas que no lo tienen tan claro. Hablando claro es un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia artificial ayuda al servicio. Yo no sé si ustedes como yo se la pasaban antes peleando con Claro todo el tiempo y hoy en día con los chats uno resuelve los problemas en un segundo, el chatbot perfila si uno viene por un problema de internet, de hogar, de televisión, de velocidad, de caída, etcétera, y todas las respuestas ya están listas. Entonces termina siendo que la experiencia de las personas sea muchísimo más eficiente. El número 4, que además el número 4 está muy pensado hacia temas como el tema de pero el tema de qué, perdón, pero el tema de una agencia de publicidad y es optimizar los tiempos de diseño de contenidos. Entonces, la inteligencia artificial genera en segundos lo que un humano podría tardar horas en generar a la hora de diseñar o redactar. Y acá lo que yo les decía ya, ¿no? Ser más creativos, lograr cosas que antes eran imposibles con pocos recursos, pero ser inteligentes, no ser mediocres. Y acá les muestro 2 piezas publicitarias que creamos con inteligencia artificial y con tarea manual para una marca de energizantes que se llama Volt. Entonces, toda la ilustración que ven atrás es una imagen creada con inteligencia artificial al 100%. Tanto esta imagen de acá de este taxista como de este taxista. Todo es creado con inteligencia artificial. Si yo hubiera hecho esa ilustración de manera manual con uno de mis artistas allá del equipo de diseño, se hubieran demorado por lo menos unas 4 semanas haciendo una ilustración a ese nivel de detalle. Esto se hizo con inteligencia artificial en cuestión de como 1 hora y media, 2 horas más o menos. Porque la otra es que hay que saber utilizar la inteligencia artificial. No solamente es tener la herramienta, es saber usarla. De hecho, como yo lo pongo acá más adelantica, cualquiera puede manejar un Mercedes, pero no todos son Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1 de Mercedes. Entonces, también hay que aprender a utilizar las herramientas. En este caso, estas son 2 piezas publicitarias que tienen ese componente humano y artificial. Artificial desde el punto de vista de todo lo que hay detrás en la ilustración. Humano en los textos, en el concepto creativo, en la disposición de los elementos, en el uso que se le van a dar dentro de la estrategia. Entonces es la parte humana conviviendo con la parte de inteligencia artificial, sacando lo mejor de ambos mundos. Entonces es un equipo que tiene una herramienta nueva, pero que no ha dejado de trabajar y que nos va a crear solamente un arte específico para una campaña. Entonces eso es importantísimo. Y esta parte... No entiendo. ¿Cómo? Voltaje le toca, no entiendo la propaganda. Ah, ok, no, esto es un lenguaje más coloquial para un público específico y es a nivel coloquial en las personas jóvenes,
Voltaje es una expresión que se utiliza para decir cuando algo es muy pesado o tiene mucho trajín o demás. Entonces, por ejemplo, hoy me toca quedarme hasta las 12 de la noche trabajando. ¡Uy, qué voltaje! Darío mañana tiene que tomar 5 aviones a Europa, regresar en una semana. ¡Qué voltaje! Es una expresión coloquial para un público específico. En este caso, es publicidad que no está pensada para ustedes. Es publicidad para personas de 20 a 35 años que utilizan ese término dentro de su hablar del día a día. Entonces, claramente, si tú la ves, no entiendes, pero la ve cualquiera del público objetivo al que le estoy hablando y entiende el tema de una. Entonces, lo que quiere decir, al que madruga, y ya hablándolo desde marketing, el copy o el texto que manda el mensaje es: al que madruga desde ayuda, al que trasnocha, voltaje le toca. ¿Qué voltaje? Volt. Creí que estabas promocionando una marca nueva de energetizante. Sí, es un energetizante tal cual. Volt. Ese es Volt. Sí, es una bebida energizante tal cual, que se llama Volt. Entonces, acá lo interesante realmente es eso, y es cómo componemos desde lo creativo, desde lo humano y demás. Oportunidad 5 y última, y hay un rol nuevo que ahora nace, que se llama AI Specialist, especialista en inteligencia artificial. Y es un nuevo rol, una persona o grupo de personas que sepan utilizar y dominar la inteligencia artificial para provecho propio. Entonces, nuevamente, mi eslogan, que lo que le puse ahorita: cualquiera puede manejar un Mercedes, pero no todos son Lewis Hamilton. La inteligencia artificial, para dominarla, como cualquier otra herramienta, requiere tiempo, requiere estrategia, requiere dedicación. Yo ahorita en DALL-E les estaba mostrando lo que logramos hacer, que fueron unas imágenes súper básicas. Vean lo que hizo mi equipo de inteligencia artificial. De los resultados que les mostré ahorita, no llegamos ni cerquita a uno de estos que tenemos acá. Claro, yo no le dedico el tiempo que quisiera a poder entender cómo funciona, pero se dieron cuenta que fue muy básico lo que creamos ahorita juntos en cuestión de minutos. Esto es un trabajo hecho por un AI Specialist, una persona que ya sabe cómo utilizar la inteligencia artificial en favor propio, que ya la sabe dominar y que la sigue dominando. Entonces, es interesante eso, y al final no son herramientas que vayan a ser o que vayan a reemplazar a todas las personas o lo que sea. Realmente necesitan personas para operarlas y necesitan especialistas. Y ya para terminar, lo más importante es el criterio y la interpretación. Nuevamente, el racional humano es lo importante. Los debates éticos vienen de aquí para arriba, de locos. ¿Qué va a pasar cuando esto lo coja una persona que no tenga criterio, que no tenga educación? Va a ser un problema. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué no lo tiene? Esa parte va a ser importantísima entenderla y ver cómo se desenvuelve esto. Y como les decía, las máquinas llevan años ayudándonos. La calculadora, el avión, la agenda telefónica del teléfono. Antes yo me sabía el número de todos mis amigos cercanos. Hoy en día les garantizo que ninguno de ustedes sabe el número de nadie. Y antes tenía 15 números en la cabeza metidos. Luego llegó una máquina y nos reemplazó esa necesidad. Entonces, el debate apenas inicia. O sea, la carrera de la cuarta revolución industrial está empezando. Entonces, pues, observemos qué es y vamos mirando y vamos tomando decisiones sobre la marcha. Adelante, Bernardo. Fantástico, fantástico. Primero tenemos que darte un aplauso por una presentación de altísimo voltaje, para utilizar la terminología. Creo que nos dejaste a todos electrizados, Juan Sebastián. Estoy seguro que vienen muchas preguntas. Aprovechemos el tiempo. No quiero tomarte más tiempo de lo que puedes. Tranquilo, tengo todavía un tiempito. Dale pues. Entonces, hay 3 manos levantadas: Bernardo, Juan Manuel López y Reinaldo y Fido. 4 manitos. Por favor, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Muchas gracias, Darío. Me parece formidable lo que hemos visto. Sin embargo, yo pienso que de todas maneras queda por resolver el gran problema de la inteligencia. Las máquinas están aprendiendo y aprenden rapidísimo y son capaces de procesar una cantidad infinita de datos en un segundo. ¿Y qué pasa con el aprendizaje de los seres humanos? Cuando yo estaba estudiando, y estudiamos aquí varios, a Bernard Lonergan, entendíamos que
el aprendizaje está basado en entender primero qué es un problema, entender que hay un problema, entender que hay que resolverlo. Es decir, poner el esfuerzo de la inteligencia al servicio de la solución de los problemas. Pero es un problema del ser humano. Si yo aprendo a dominar el método, yo puedo resolver diferentes problemas. Si las máquinas me lo resuelven, ¿en dónde queda la capacidad del ser humano para aprender? Aquí me vuelvo nuevamente a lo que ya dije. Creo que el todo de esto está en una decisión que es fundamentalmente ética, valores, acción. ¿Qué voy a hacer con todo esto que las máquinas me dicen? Y si la educación tiene entonces una transformación orientada fundamentalmente a la ética, a que los individuos sepamos entender cuáles son los criterios con los cuales vamos a tomar determinaciones y tomar las mejores. Eso no lo hace una máquina, así aprenda mucho más que yo. Gracias, Bernardo. Juan Manuel López. Juan Manuel, te escuchamos. Sí, a ver, es que recuerdo que cuando comenzaron a estudiar la inteligencia artificial había dos corrientes, esta del aprendizaje y otra que era imitar el cerebro humano, hacer millones de conexiones, desarrollar todo lo que reemplazaría, digamos, las neuronas y las conexiones y todo eso. ¿Esa segunda línea también se ha desarrollado o en qué está? Lo que pasa es que tiene que ver, las dos líneas van muy de la mano. A ver, te explico. Es como decir que un niño chiquito no pueda, si un niño chiquito no le das insumos, nunca va a aprender. La inteligencia artificial siempre va a necesitar insumos para poder aprender, como un niño chiquito necesita insumos para poder aprender. ¿Qué es lo que seguramente has oído? Las redes neuronales, que eso es algo que se habla muchísimo en inteligencia artificial. Las redes neuronales básicamente es imitar la forma como funciona el cerebro a la hora de procesar un requerimiento. Entonces, una red neuronal simplemente es una red de nodos donde todos los nodos están interconectados para entender de manera concisa la relación entre objetos. Entonces, por ejemplo, yo sé que es un perro y yo sé que es un pájaro. Si yo junto esos dos conceptos de perro y pájaro, puedo sacar un perro con alas. ¿Listo? Eso es lo que hace una red neuronal, relacionar conceptos entre sí para que tengan sentido a la hora de entenderse. Entonces, todas las redes, o sea, todas las inteligencias artificiales, de hecho, por detrás, tienen redes neuronales. Y ahí es donde en la prensa oyes que están tratando de imitar el cerebro. Y es eso. No es entender, no es saber qué es una silla o saber qué es un pájaro, sino entender que una silla es un elemento para sentarse y que si yo quiero un pájaro en una silla, pues lo tengo que poner encima de la silla, no debajo, no encima, no a los lados. Eso es lo que hacen las redes neuronales, entender la correlación entre objetos, que técnicamente es entre objetos y conceptos, y así es como funciona el cerebro. Y ahí es donde la prensa y donde todo el desarrollo completo de tecnología nos dice que lo están focalizando. Pero sí o sí, siempre van a necesitar insumos de aprendizaje. Lo que te digo, si tú pones a un niño chiquito y no lo llevas al colegio y lo sueltas en la selva, no va a aprender absolutamente nada de la sociedad moderna. Va a aprender lo que puede observar y lo que puede ver con los animales y el sentido de supervivencia, pero necesita insumos para poder crear y para poder analizar. Acá pasa lo mismo. Perfecto, perfecto. Gracias, Juan Sebastián. Reinaldo Pareja, adelante. Gracias de nuevo. No sé si abordaste el tema lo suficiente, pero quisiera hacer esta pequeña reflexión. Mi hijo trabaja en finca raíz y me mostró el otro día algo absolutamente, como dicen en los gringos, mind-blowing. Es una nueva programación en donde crean en el metauniverso propiedad raíz que no existe. Y la gente puede, de hecho, comprar propiedad raíz y negociarla con otros interesados. Entonces se está creando un universo artificial que es real para los usuarios, pero que no tiene ninguna tangibilidad física. Eso está creando una nueva manera de entender la realidad, ¿no es cierto?
Eso es una locura. Y sí, y ahora, lo más importante que tienes que entender de lo que acabas de decir es, ese es un metaverso específico. Sí. Entonces, ejemplo, uno que es muy famoso en donde se mueven propiedades de finca raíz, es uno que se llama Second Life, segunda vida. Secondlife.com, cualquiera puede crear una cuenta. Y efectivamente ahí la gente crea propiedades, crea edificios, apartamentos, los decora, los pinta, etcétera, y después los transa, y después los vende. Y entonces tú llegas a una parte, ya está montado. Así también hay un momento en donde la estupidez humana es una cosa salvaje y uno no sabe hasta qué límite las personas se obsesionan con temas que no existen, pero pues es la realidad y lo están transando. Ahora, también, ¿qué sucede en ese tipo de cosas? Hay otro metaverso que se llama Earth.io, o sea, Tierra.io. Simula el planeta Tierra completo y tú puedes comprar terrenos de la Tierra. Entonces tú compras, oiga, yo quiero comprar toda la Calera. Listo, ya ese terreno es tuyo y de absolutamente nadie más. Entonces creo que ya vendieron todo el planeta. Entonces hay gente que tiene países enteros y lo empiezan a fraccionar, y lo empiezan a parcelar y todo es dentro de un entorno digital, en un metaverso que se llama Earth.io. Y claro, la escasez le da valor a ese tipo de cosas. Entonces dicen, voy a tener el planeta y el planeta tiene tanta cantidad de países, tanta cantidad de propiedades, háganse dueños y después véndanlos porque finalmente son escasos. Muchas veces esas iniciativas se terminan cayendo, muchas veces terminan inflando, pero sí, la realidad es que se están transando y por eso es que cuando hablábamos de metaverso al inicio, hablábamos que se hacen intercambios sociales, económicos y culturales. Y en el económico va muy amarrado a lo que tú decías. Entonces es una locura. Para mí es una estupidez absoluta, pero se está moviendo y se está moviendo muchísimo dinero ahí. Entonces toca mirar a ver qué pasa. Olguita. Gracias. Olguita. Juan Sebastián, a mí me quedó llamando mucho la atención al principio que dijiste que de pronto uno podía ir al Cañón del Colorado y empezar a viajar y disfrutar. La pregunta es, ¿qué aplicación o cómo hace uno para visitar sitios y así lucrarse uno de la riqueza que hay en el mundo? De la riqueza arquitectónica, de disfrutar el mundo como tal desde mi casa. Sin pagar. Sin pagar. Entonces, hay que deberías hacer, comprar un visor de realidad virtual. Entonces, el visor de realidad virtual más completo que hay hoy en día por costo-beneficio es uno que se llama el Oculus Quest. Acá les estoy poniendo en el chat el nombre. Igual, después con Darío les manda hasta el link de Amazon, que vale $300. Con el Oculus Quest, que fue el que yo mostré, con el que estaba el gladiador jugando, compras ese dispositivo que es como comprar un computador y ya al ponértelo, entras a YouTube y en YouTube hay mucho contenido de muchas partes del mundo en realidad virtual para que tú puedas experimentarlo y vivirlo. Maravilla, es como si estuviera allá. Mil gracias. Listo. Luis Arturo Baos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, porque es un despertar en una realidad virtual. Y es que lo que estoy viendo es que todo es realidad virtual, porque desde el punto de vista epistemológico, ¿qué es la realidad? Es una virtualidad, o sea, de alguna manera, y la otra cuestión que yo veo es que a nosotros quedamos como atrapados en el problema ético. ¿Y cuáles son los principios éticos y morales que debemos defender a rajatabla para defendernos de esta invasión de metaversos? Y resulta que lo ético, lo moral, es también un constructo social, cultural, histórico. Entonces estamos atrapados en eso. Nosotros no podemos decir que somos libres para pensar, libres en nuestra ética, libres en nuestra moral. No, todo eso desde chiquito nos lo metieron en la cabeza. Es decir, nosotros somos un constructo virtual de nuestros papás, de la iglesia, del cura, de la compañía, y somos eso. Entonces, acomodémonos y aceptémonos como somos y no nos preocupemos por lo que llega, porque de todos modos tenemos que escoger y lanzarnos al vacío y disfrutar. Muchas gracias. ¡Qué maravilla, Luis Arturo! Bueno, hay varias palabras, Vicente, Jorge Luis. Adelante, Vicente.
Libera tu micrófono, Vicente, no te oímos, no te oímos. Ahora sí. No, lo volviste a quitar. Muchas Ya. gracias por la alfabetización en inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes vieron anoche en uno de los noticieros un ejemplo de inteligencia artificial de una audiencia jurídica, legal. Yo no estuve muy atento a todo, pero eran unos muñequitos que era una simulación del acusado, del abogado, del defensor, etcétera, etcétera. Y la directora, que es la que tenía el visor ese, manejaba la audiencia. Ahí, ¿qué pasó, Juan Sebastián? Si más o menos... No, ahí simplemente se metieron a un programa que se llama Decentraland. O sea, entonces entraron hagan de cuenta, como yo les mostré ahorita mi oficina virtual, esa oficina virtual, el juzgado la hizo. La única diferencia era que eran 3D, porque la mía que les mostré ahorita era plana, el juzgado lo que hizo fue montar la suya en 3D. Tenían los mismos avatars, cada uno su muñequito del juez, el tema, todo el mundo interactuando por micrófono y por cámara, y paré de contar. ¿Qué fue interesante también de eso? Que decían que ese juzgado no solamente hizo la audiencia en el metaverso, es decir, pues en este jueguito específico que hicieron, sino que parte de la sentencia la redactaron con ChatGPT. Entonces también los textos de la sentencia los escribieron y los redactaron con base a la herramienta. Entonces vieron como que el primer, yo vi el titular y vi la noticia completa, como el primer juicio en Colombia llevado en el metaverso y con inteligencia artificial. ¿Realmente qué fue? Un show. Para de contar. Para jalar una noticia no hay nada novedoso ahí realmente. Gracias, Juan Sebastián. Penúltima pregunta, Jorge Luis, y después Luis Guillermo. Adelante, Jorge Luis. Sí, más bien un comentario. Sí, de nuevo, mil gracias, sobre todo por la forma tan sencilla y tan directa para destruir a tanto viejito que estamos acá. Me parece tremendamente heroico de tu parte haberlo hecho y haberlo hecho también. Gracias. Y un comentario, que creo que sí, esto de la ética y de la responsabilidad social, digamos, va mucho más allá. Yo tengo un caso aquí muy cercano de una amiga que era traductora oficial de varios idiomas, ¿cierto? Y que ha perdido el trabajo. Ahora todo lo hacen las máquinas. Entonces, esto significa realmente un reto humano muy enorme. Y comentábamos también que, por ejemplo, las universidades tienen que dejar de dar algunas carreras, ¿no? El oficio del arquitecto ahorita, el arquitecto como tal, como diseñador, digamos, va a quedar tremendamente cuestionado frente a lo que puede hacer una máquina. Quiero la casa así, 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 incluso con medidas y con materiales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las implicaciones de responsabilidad, yo no diría ética, pero de responsabilidad social son enormes, porque además, como hemos dicho en nuestras reuniones, siempre la parte normativa, la parte legal llega tarde. Exacto, exacto. Luis Guillermo Arango, la última pregunta. Bueno, esta es una pregunta pues, que se me ocurrió a raíz de la actualidad del tema. Entonces, yo preguntaría primero, ¿qué tan actualizada se mantiene esa inteligencia, la información de esa inteligencia artificial? Sería la pregunta, porque de ahí pregunto si en este momento se le podría preguntar la reforma a la salud en Colombia que se acabó de presentar, se debe tratar como ley estatutaria en la Comisión Primera según la Constitución Nacional o como una simple modificación en la Comisión Séptima. Eso estaría dentro de todo el aparato. Grandísima pregunta. ChatGPT, de hecho, dice dentro de sus términos y condiciones en la versión actual que la información solamente la tienen hasta enero del 2021. Entonces, ellos lo especifican y dicen, la información más actualizada que yo tengo, o sea, el día que terminé de aprender, fue el 1 de enero de 2021. Claro. Entonces, no puede tratar temas de actualidad en el momento.
¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Por eso esto se está moviendo a pasos agigantados. La teoría es que ahorita que salen con Microsoft, ya la información casi que va a estar en tiempo real. Entonces, realizas una búsqueda y en el momento en que realizas la búsqueda, vaya a aprender sobre el tema que le preguntaste, si necesita aprender porque no tiene en la base de datos algo constructivo específico y viene y te lo devuelve. Pero hoy en día tú le puedes preguntar a ChatGPT interpretaciones sobre la Constitución colombiana y te responde, o sobre la Constitución de Mozambique y te va a responder, porque ya tiene eso entre su base de datos hasta el 1 de enero de 2021. Temas de actualidad vienen en camino, pero pues hacia allá va con toda seguridad. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Juan Sebastián, de nuevo un aplauso de todo el mundo porque nos sacaste de la cajita, nos pusiste a pensar y ahora estamos con un desafío tremendo. Te agradezco. Sé que tienes una cantidad de reuniones y de cosas de alto voltaje para utilizar tu terminología ahora y no sabes cómo te agradecemos esto. De verdad, te lo digo con toda sinceridad, creo que tu padre debe estar feliz de oírte hablar con todos nosotros, con sus compañeros, sus amigos y de nuevo con todo el corazón que la mayor gratitud por este rato que nos has regalado. Bueno, no, con todo el gusto. Lo que les digo, esto es para todos, yo aprendo también un montón aquí, entonces de verdad que cuando quieran y tengan otro tema que quieran enfocar, que sea tecnología, de mercado, etcétera, feliz de volver a acompañarlos. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Listo. El grupo se va a quedar, si quieres quedarte, te puedes quedar, pero nos vamos a quedar unos minutos para un par de temitas, de temas de las próximas reuniones que quiero avisarles y quiero al final hacer un pequeño